Como sabrás, porque desde hace tiempo lo había venido anunciando, este fin de semana tuve la gran bendición de dirigir un retiro espiritual de encierro, un retiro que le puse Camino, Verdad y Vida, porque hace unos años cuando me llamaron y me dijeron que en esta arquidiócesis se pensaba hacer el primer retiro en español y que me pedían que yo lo dirigiera, cuando accedí, pues imagínate, me dijeron, ¿y qué fin de semana tiene disponible entre febrero y mayo dentro de 3 años? Pues escogí el que cayera y cayó este. Y me dijeron, ¿y cómo se llama su retiro? Pues yo no sabía a esas alturas ni de qué iba a hablar, así que lo primero que me vino a la mente fue ponerle Camino, Verdad y Vida, pensando en Jesús, que fue lo que dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A fin de cuentas era un retiro en el que íbamos a hablar de Jesús, así que sin duda que no iba a errar con ese título y así se le quedó. Pues ya esos años de espera de pronto se convirtieron en semanas de preparación, en noches sin dormir, de pronto ya era cuestión de días. El viernes era cuestión de horas simplemente para que diera inicio el retiro y ¡pum! El retiro ya pasó y pasó como un suspiro. 3 años de espera para 3 días maravillosos, eso sí, que se fueron como un suspiro. Un evento con profundas experiencias de fe. A mí me sorprendió y con esto pude confirmar cómo nadie es profeta en su tierra, y es algo de lo que no nos tenemos que asustar. Jesús mismo lo dijo, a Jesús mismo le pasó. Donde Jesús no era acogido, donde no era tomado en serio, donde no se le escuchaba, era en su propio pueblo. Acuérdate que una vez hasta trataron de matarlo, de tirarlo por un precipicio, porque ahí no se lo tomaban en serio. ¿Cómo? ¿Quién? El hijo del carpintero, ese que va a saber, ese que va a decir. No sé, es algo que pasa, le pasó a Jesús. Entonces nadie puede esperar que no le suceda. Pero no deja de llamar la atención, porque fíjate que a este retiro vinieron personas de estados vecinos como Oregón, pero también vinieron personas de estados más lejanos como Minnesota, Tennessee, Michigan, Nueva York, y vinieron personas de México. Y todas las personas que vinieron de fuera me conocían o bien por este programa o bien por pasión por el Evangelio. Y muchos me conocían de años incluso, me conocían a través de la radio, otros a través de internet. Y de las personas locales, que fueron la minoría, salvo un par de personas que asistieron, que ya me conocían en persona, las demás personas locales que asistieron nunca habían leído mis artículos en la revista que reciben todos los meses en su casa, no los habían visto. Nunca habían escuchado ni sabían que existieran Semillas para la Vida, aunque tengamos pues ya más de 11 años al aire. Mucho menos, por supuesto, habían visto Pasión por el Evangelio. Y la razón por qué vinieron es porque se enteraron gracias a los pósters que envió el centro de retiros a las parroquias. Y qué interesante que la gente local que sí me conoce, pues no fue. Nadie es profeta en su tierra. Es una realidad muy interesante. Corroborarla en primera persona es interesante y no falla. Es algo imagínate, después de tantos años me he dedicado a esto, ya casi 30 años, así que esto ya me lo sé, pero siempre me llama la atención. Como quiera que sea, fue una experiencia bellísima. Yo la primera noche le pedí a todas las personas que me dejaran una nota anónima, haciéndome saber qué era lo que los motivaba a ir al retiro, para saber yo qué giro darle a mis conferencias y a los ejercicios de oración que ya tenía preparados, porque siempre hay manera de darles cierto sentido para poder abarcar las inquietudes que trae la gente. Y pues no era tampoco sorpresa entre un grupo tan variado de personas que algunos venían porque querían aprender más, porque querían saber más de la escritura, o porque querían conocer una nueva forma de oración, o porque querían acrecentar su espíritu. Estaba entre nosotros un seminarista que vino desde Arizona para prepararse porque está a punto de iniciar su año pastoral y como preparación quiso asistir a este retiro. Había también personas que por supuesto venían con dudas, no con dudas sobre la fe, sino con dudas sobre cómo resolver a la luz de la fe diferentes problemáticas que en este momento los agobian en su vida. Había por supuesto personas que están inmersas en una situación problemática tremenda y que venir a un retiro precisamente les ayudaría a retirarse de esa situación tan agobiante, siquiera unos días, para encontrar paz en su corazón y ahí desde lejos encontrar cómo volver a su realidad y darle una solución. Había personas que venían con un profundo dolor y querían encontrar la forma de sanar ese dolor. Un tema común es por supuesto el resentimiento, así que la conferencia acerca del perdón era algo que a muchos les llamaba la atención y que al final fue algo de lo que más impactó en el fondo de las personas.
Y fue un evento muy intenso, imagínate, comenzábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Y teníamos recesos de 15 minutos, de 10 minutos. Los recesos más largos eran a la hora de la comida, del desayuno, de la cena, pero las jornadas eran muy intensas. Y realmente yo no podía tomar recesos porque las conferencias y los ejercicios de oración y espiritualidad eran todos en grupo. Pero en los recesos había gente que quería compartir conmigo sus inquietudes, hacerme preguntas, compartirme sus dolencias, buscando consejo o siquiera buscando a alguien con quien desahogarse. Y pues así se me iban las horas, los recesos de la comida. Cuando llegaba yo al refectorio a comer, me encontraba que ya no quedaba casi nada de comer, así que tenía con el cucharón que escarbarle a lo poco que quedaba pegado a las cazuelas. En total dormí 5 horas, entre las 2 noches dormí 5 horas porque tenía tantas cosas que hacer y tantas personas con quienes hablar. Pero fíjate que en ningún momento me sentí cansado, en ningún momento me sentí agobiado, no. Ese contacto con las personas a nivel de la fe es algo muy especial y es algo que te mantiene y es algo que a nivel personal siempre resulta también un alimento. Aun cuando alguien te comparta sus dolencias, si tú al menos sirves para escuchar, al menos sirves para escuchar lo que nadie ha querido escuchar o lo que nadie ha sabido escuchar, ya con eso, a veces no hay que decir, uno no se imagina. Fíjate que algo que también me pasa es que después de tantos años, yo pensaría que conozco ya todas las dolencias de las personas en primera persona porque alguien les ha compartido. No, siempre que hay algo como esto, me doy cuenta de que existen problemas más fuertes que los problemas más fuertes que ya alguien me había contado, dolores más profundos que los que yo me hubiera podido imaginar. Y muchas veces ante este dolor y ante estas tragedias simplemente no hay una respuesta. Pero el puro hecho de escuchar a alguien con atención, con cariño, sin juzgarlo, escucharlo tomándole las manos, al final abrazarlo, sentir que te dejan la solapa del saco mojada de lágrimas, acaba siendo un alimento también. Fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias a las personas que asistieron a este retiro y que están escuchando esta emisión. Ojalá que no sea el último retiro que se hace como estos. Yo le decía a todos los que asistieron que esto era una especie de piloto. Aquí en la arquidiócesis iban a ver si resultaba esto un evento exitoso o no. No sé ellos qué consideren como éxito. Para mí creo que fue un éxito porque para cada una de las personas que asistieron a nivel personal fue un éxito. Creo hasta donde sé por todos aquellos con quienes pude hablar y de quienes pude despedirme, porque algunos pues ya en razón de tiempo, de que su vuelo se iba, de que llegaba el taxi, no pude despedirme. Pero al menos la mayoría con quienes sí pude hablar, todos se fueron con las manos llenas de aquello que habían venido buscando. Y como siempre dije a este grupo que nos acompañó, este evento es especial porque es el primero, así que si es el primero, ustedes participaron, ustedes fueron pioneros de este tipo de eventos en este lugar. Si deciden no volver a hacerlo, pues entonces fue todavía más especial porque el hecho de que no se vuelva a repetir hace literalmente que este evento, este retiro espiritual, haya sido único. Así que por todos lados tenemos motivos para darle gracias a Dios, porque finalmente el propósito fundamental de este ejercicio de encierro, de este retiro de encierro, era darle gloria a Dios. Y si lo pensaste, querías venir y lo volviste a pensar y lo dejaste para después y volviste a querer venir y tuviste la mejor intención y te lo perdiste, pues no sabes de lo que te perdiste. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.